La Ciudad de México amanecía con su ruido inconfundible, claxonazos impacientes, voces que se mezclaban en los mercados, el pregón de un vendedor de tamales al grito de «tamales oaxaqueños calientitos». Entre tanto bullicio, en una mansión elegante de Polanco, la vida parecía transcurrir en silencio. Ese silencio no era solo físico, sino también emocional, y en el centro de él estaba Alejandro Fernández, el hijo del millonario hotelero don Esteban. Antes de continuar, suscríbete a este canal para no perderte historias que transforman y conmueven. Alejandro tenía 17 años y una mirada serena, casi melancólica. Desde niño había convivido con una discapacidad auditiva que limitaba su comunicación. Aunque usaba aparatos modernos y había recibido terapias costosas, siempre quedaba esa barrera invisible que lo separaba de los demás. La familia Fernández jamás escatimó en lujos. Coches último modelo, viajes a Cancún, maestros privados que iban hasta la casa. Pero en el fondo, lo único que Alejandro quería era algo que el dinero no podía comprar: ser escuchado de verdad. La mansión donde vivía era un reflejo de esa contradicción. Amplios ventanales, jardines cuidados con precisión y un interior lleno de mármol y obras de arte. Sin embargo, Alejandro la sentía como una prisión de cristal. Su madre, Teresa, era el único refugio cálido. Mujer sensible y de carácter discreto, trataba de compensar la dureza de su esposo, brindando ternura a su hijo. Se sentaba con él por las tardes, leía en voz alta, acariciaba su cabello y le decía: «Hijo, algún día vas a encontrar tu lugar en el mundo. Solo tienes que creer en ti». Don Esteban, en cambio, era un hombre hecho a base de disciplina férrea y ambición desmedida. Dueño de una cadena hotelera que se extendía por las playas más exclusivas del país, veía en Alejandro una debilidad, un error que debía corregirse. Jamás lo decía abiertamente, pero sus gestos de impaciencia, sus miradas frías, hablaban por él. Para Esteban, tener un heredero con problemas auditivos era casi una vergüenza, un secreto incómodo que prefería ocultar en las apariencias del lujo. Alejandro lo sabía, lo sentía en cada cena en la mesa larga donde su padre hablaba de negocios, de cifras, de terrenos. Nunca había espacio para preguntarle cómo se sentía, qué soñaba o qué necesitaba. Cada palabra no escuchada se convertía en un muro más entre ellos. La soledad, poco a poco, se volvía su compañera más fiel. En las noches, cuando la ciudad rugía a lo lejos, Alejandro salía al balcón de su habitación. Miraba hacia el horizonte iluminado por torres y anuncios de neón, preguntándose qué se sentiría vivir sin cadenas invisibles. ¿Qué habría más allá de esas paredes? ¿Cómo sonaba realmente el mundo que todos disfrutaban sin esfuerzo? Se aferraba a esas preguntas como a una promesa. Ese anhelo de libertad crecía con fuerza. Cada vez que veía por la ventana a los niños corriendo por la calle, aunque fueran desconocidos, sentía un pinchazo en el corazón. No envidiaba sus ropas simples ni sus juegos improvisados. Envidiaba la naturalidad con la que se relacionaban, la facilidad con la que reían. Para él, esas risas eran como un eco lejano que apenas alcanzaba a percibir. Una tarde, mientras escuchaba con dificultad el murmullo de un mariachi que practicaba en una plaza cercana, Alejandro cerró los ojos. Imaginó que la música lo envolvía por completo, que podía escuchar cada nota con claridad, sin filtros, sin aparatos, sin barreras. Esa imagen lo estremeció. En ese instante, tomó una decisión silenciosa. Tarde o temprano, saldría de esa burbuja. El mundo allá afuera lo estaba llamando, y aunque no sabía cómo ni cuándo, estaba dispuesto a responder. Lo que Alejandro ignoraba era que ese llamado llegaría de la forma más inesperada, a través de un niño que vivía en la calle, un desconocido que se convertiría en su amigo, y con quien descubriría que escuchar iba mucho más allá de los oídos. Alejandro despertaba cada mañana con la misma rutina. Las cortinas automáticas se abrían lentamente, dejando entrar la luz del sol que bañaba las paredes de mármol y los muebles traídos de Europa. El aroma a pan recién hecho
provenía de la cocina, donde varias empleadas preparaban un desayuno digno de un hotel 5 estrellas. Pero para él, nada de eso tenía sabor. El lujo era un paisaje que se había vuelto monótono, un telón de fondo frío para una vida sin compañía real. El chofer lo llevaba a sus clases particulares en un salón dentro de la propia mansión. Ahí, los maestros de idiomas, matemáticas o historia trataban de explicarle con paciencia, aunque no siempre lograban captar su atención. Alejandro asentía con la cabeza, fingía entender, pero en su interior se sentía atrapado en un mundo que no lo comprendía. Había aprendido a disimular, a sonreír cuando debía hacerlo, aunque por dentro el silencio lo consumiera. En el comedor, las comidas eran largas y tensas. Don Esteban solía leer el periódico mientras revisaba su celular. Apenas levantaba la mirada para preguntar en tono seco: «¿Cómo van tus clases, Alejandro?». El joven trataba de responder con frases cortas, sabiendo que cualquier detalle provocaría impaciencia en su padre. Teresa, en cambio, intentaba suavizar el ambiente. «Va muy bien, Esteban. El maestro de literatura me dijo que Alejandro tiene una sensibilidad especial». Pero el empresario apenas respondía con un gruñido, como si esa cualidad fuera inútil para el futuro de la familia. La mansión, con sus enormes ventanales que daban a un jardín perfectamente podado, se parecía más a una vitrina que a un hogar. Alejandro podía ver a través del cristal la vida de los demás, pero rara vez podía participar en ella. Observaba a los trabajadores regando las plantas, escuchaba a lo lejos el ladrido de un perro callejero, y se preguntaba cómo sería tener amigos con quienes compartir lo que sentía sin miedo a ser juzgado. Por las noches, la soledad se volvía más pesada. El eco de sus pasos en los pasillos interminables lo acompañaba como un recordatorio de que vivía en una cárcel elegante. A veces se refugiaba en su música, colocando los audífonos y subiendo el volumen para intentar sentir lo que los demás disfrutaban sin esfuerzo. Cerraba los ojos y dejaba que los sonidos distorsionados lo envolvieran, aunque supiera que no eran claros ni completos. Un día, mientras recorría la biblioteca de la casa, se detuvo frente a un espejo antiguo. Observó su propio reflejo y pensó en la imagen que todos tenían de él: el hijo del millonario, el heredero destinado a continuar el imperio hotelero. Pero en esa mirada reflejada se escondía un vacío. Se preguntó si alguna vez lograría ser más que un apellido, si algún día alguien lo vería sin etiquetas ni expectativas. Su madre intentaba acercarse cada vez que podía. Se sentaba junto a él en la sala y le hablaba con dulzura. «Hijo, no dejes que la frialdad de tu padre te haga dudar de ti. Tú eres mucho más que sus planes». Alejandro la miraba agradecido, aunque en el fondo sabía que ella también estaba atrapada en ese mismo muro invisible, incapaz de cambiar la forma de pensar de Esteban. Esa vida entre paredes impecables, con techos altos y lámparas de cristal, lo hacía sentir como un espectador de su propia existencia. Quería gritar, romper el silencio, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. El contraste entre lo que tenía y lo que le faltaba era cada vez más evidente. En el fondo de su corazón comenzaba a crecer una semilla de rebeldía. No podía seguir viviendo únicamente para aparentar. Algo dentro de él le susurraba que allá afuera, más allá de los muros de cristal, existía una realidad distinta que lo esperaba, y esa idea lo mantenía en vela, con una mezcla de miedo y esperanza que empezaba a darle fuerzas. La brisa cálida del Caribe acariciaba los ventanales del lujoso hotel en Cancún, donde don Esteban había convocado a empresarios y políticos para cerrar nuevos acuerdos. Era uno de esos eventos que servían tanto para presumir poder como para sellar alianzas estratégicas. Alejandro, vestido con un traje impecable, caminaba detrás de su padre con el corazón acelerado. Aunque odiaba esos ambientes llenos de protocolos y sonrisas fingidas, Esteban insistía en llevarlo, repitiéndole siempre lo mismo: «Debes aprender, Alejandro. Este mundo será tu responsabilidad algún día». En los pasillos decorados con flores exóticas y cuadros de artistas reconocidos, se escuchaba el murmullo de conversaciones
mezclado con el tintinear de copas de vino. Alejandro trataba de seguir el ritmo de la velada, pero la música de fondo, las voces superpuestas y el ruido de los platos chocando contra la loza le dificultaban entender con claridad. Cada palabra le llegaba incompleta, como fragmentos que no encajaban. Cuando uno de los empresarios, un hombre robusto con acento del norte, le preguntó directamente: «¿Y tú, joven? ¿Qué opinas sobre la expansión al mercado europeo?». Alejandro titubeó. Sus labios se movieron, intentando articular una respuesta, pero el murmullo de la sala lo desorientó. Alcanzó a decir algo confuso, un comentario que no se entendió del todo. Varios asistentes sonrieron con cortesía, aunque en sus ojos brillaba una chispa de burla. Don Esteban apretó la mandíbula, lo tomó del brazo y lo apartó unos pasos, susurrándole con dureza: «No puedes darte el lujo de hacer el ridículo. Concéntrate». Alejandro tragó saliva. Sentía cómo la presión lo sofocaba. Quería decirle que no era tan fácil, que el ruido lo abrumaba, que su mundo siempre estaba cubierto de interferencias. Pero no se atrevió. Solo asintió, con la mirada clavada en el suelo. La cena avanzó entre discursos sobre inversiones, brindis y promesas de futuros proyectos. Alejandro intentaba mantenerse erguido, pero cada palabra que no lograba comprender se convertía en una piedra más en su espalda. Veía a su padre moverse con soltura, saludando, estrechando manos, contando anécdotas de negocios, y sentía que nunca podría igualar esa seguridad. En un momento, mientras servían un postre de chocolate con tequila, escuchó a dos jóvenes empresarios murmurar entre ellos, creyendo que él no entendía. «Pobre muchacho, parece perdido». «Sí, imagínate que él será el heredero». ¡Qué ironía! Las risas apagadas le perforaron el pecho. Fingió no escuchar, pero esas frases quedaron grabadas como un eco cruel. Cuando el evento terminó, la noche afuera estaba serena, con el rumor del mar acompañando el silencio del camino de regreso. En la suite del hotel, don Esteban cerró la puerta con fuerza y enfrentó a su hijo. «Alejandro, quieres que todos piensen que eres un inútil. Eres un Fernández. Tu apellido no admite debilidades». El joven lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Papá, yo intento hacerlo bien». «Intentar no basta», lo interrumpió su padre golpeando la mesa con la palma. «O aprendes a estar a la altura o nunca serás digno de lo que te corresponde». Alejandro sintió que cada palabra era un golpe invisible. En su interior una mezcla de rabia y tristeza le quemaba el alma. Quería gritarle que no era su culpa, que había cosas que simplemente escapaban a su control, pero sabía que cualquier intento de explicación caería en oídos cerrados. Esa noche, acostado en la cama de la suite, escuchaba a lo lejos el sonido del mar golpeando suavemente la playa. Ese murmullo constante le parecía más sincero que todas las voces falsas de los empresarios. Mientras miraba el techo, comprendió con dolor que para su padre nunca sería suficiente. El apellido Fernández pesaba como una cadena, una que no lo dejaba respirar. Y en ese silencio nació en él una inquietud que ya no podría ignorar. Alejandro despertó una mañana con una sensación extraña, como si algo en su interior lo estuviera impulsando a hacer algo diferente. Durante días había sentido la presión de su apellido, el peso de las expectativas, el deseo de complacer a su padre. Pero esa mañana, el murmullo lejano de la ciudad lo llamó con fuerza. Sintió que debía escapar, aunque fuera por unas horas, de su mundo dorado y sofocante. Salió de la mansión sin decir nada. Nadie lo notó. En la tranquilidad de la casa, sus padres estaban ocupados en sus propias rutinas. El chofer, como siempre, lo esperaba al pie de la entrada, pero Alejandro no fue hacia él. Se desvió hacia la calle, donde el calor de la ciudad lo envolvió de inmediato. Tomó un taxi sin decirle al conductor a dónde iba. «Al centro histórico», dijo al llegar al Zócalo, el corazón palpitante de la Ciudad de México. El taxi lo dejó cerca de la plaza, rodeada por la imponente Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional.
Pero lo que realmente llamó su atención fue el bullicio de la vida cotidiana. En el Zócalo, la vida parecía latir a otro ritmo. Niños jugando, artistas urbanos pintando y cantando, vendedores ambulantes gritando sus productos. Alejandro caminaba entre la multitud, observando todo como si fuera una película. Se sentó en un banco de piedra, mirando a la gente sin ser visto. Nadie lo reconocía aquí. Nadie esperaba nada de él. Las voces y los sonidos lo envolvían. El bullicio del tráfico, el eco de los tambores, el sonido de las trompetas de los mariachis. Todo eso lo hizo sentir por primera vez que estaba realmente allí, en el corazón de la ciudad. Aunque aún no podía comprender todo con claridad, algo se movía dentro de él. Era como si todo lo que había escuchado desde siempre tomara una nueva dimensión. Un niño se le acercó vendiendo chicles. Tenía la cara sucia y la ropa gastada, pero sus ojos brillaban con una curiosidad palpable. ¿Me compra un chicle, señor?, preguntó con una sonrisa. Alejandro lo miró fijamente. En su rostro vio algo que nunca había experimentado, una vida simple, sin pretensiones, sin esas barreras invisibles que siempre lo separaban de los demás. Por un momento, sintió una conexión con ese niño que no podía explicar. «No tengo monedas», respondió, aunque no era cierto. No quería parecer un turista que se compadecía de los pobres. El niño lo observó un instante, luego se encogió de hombros y siguió su camino, mezclándose con la multitud. Alejandro lo vio desaparecer entre las calles del centro y algo dentro de él lo dejó inquieto. El calor comenzaba a intensificarse y las sombras de los edificios se alargaban. Alejandro decidió caminar sin rumbo fijo, adentrándose por las callejuelas que rodeaban el Zócalo. De pronto, se encontró frente a una pequeña tienda de antigüedades. Los estantes estaban llenos de figuras de barro, sombreros de charro y otros recuerdos de la cultura mexicana. Curioso entró y se acercó a una mesa donde descansaba una figura tallada a mano, un jaguar con ojos de piedra. El vendedor, un hombre de edad avanzada, lo miró con una sonrisa amistosa. «Es un jaguar, joven, lo que los antiguos mexicanos consideraban el guardián de la selva». Su voz era suave, cargada de una sabiduría que Alejandro no entendía bien, pero que lo cautivó. «Es bonito», respondió Alejandro, sintiendo una extraña emoción al observar la pieza. En ese momento, se dio cuenta de que estaba viviendo algo único, algo que no podría conseguir en su mundo de mármol y cristal. Al salir de la tienda, se dio cuenta de que algo había cambiado en él. La ciudad lo había tocado de una forma que no podía describir. Era como si hubiera escuchado algo que antes no podía oír, algo que solo se podía percibir cuando se estaba completamente presente. No era solo el sonido de las voces o de la música, sino la vida misma, la energía que emanaba de cada rincón de la ciudad. Se sentó en otro banco del Zócalo, respirando profundamente. El tiempo parecía haberse detenido. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió libre. Libre de las expectativas, libre del peso de su apellido. Nadie lo observaba, nadie lo juzgaba. Solo existía él, el joven que caminaba por las calles de la Ciudad de México, rodeado de sonidos y colores que nunca antes había podido comprender por completo. Con una sonrisa tímida, se levantó y comenzó a caminar nuevamente, sabiendo que su vida acababa de cambiar de manera irreversible. Alejandro decidió que no era suficiente con solo caminar por las calles. Quería sumergirse en la realidad de la ciudad, sentir su pulso, su energía. Al salir del Zócalo, se adentró en uno de los barrios cercanos, donde las calles eran más estrechas y las casas más humildes. El ruido de los coches y el bullicio de los turistas quedaban atrás, reemplazados por el sonido del trabajo diario, el martillo de un carpintero, el chocar de las ollas en un puesto de comida, las risas de los niños jugando al fútbol en medio de la calle. Mientras caminaba, notó a un niño que se le acercaba con paso rápido, sin miedo, como si lo hubiera reconocido de alguna manera. El niño, con su ropa deshilachada y la cara sucia de tanto correr por el barrio, lo miró fijamente. «¿Qué haces por aquí?», preguntó el niño, su voz curiosa pero sin asombro.
Alejandro se sorprendió al principio. Nadie en su vida había hablado con él de esa forma. «Solo caminando», respondió intentando sonreír. El niño lo observó un momento, como si evaluara su respuesta. Luego sonrió de forma algo pícara y dijo: «Yo soy Diego, y tú eres rico, ¿verdad?». La pregunta lo tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo no pudo evitar reír ante la crudeza de la observación. «Sí, supongo», respondió Alejandro, sin saber qué más decir. Diego lo miró durante un segundo y luego hizo un gesto con la mano, señalando el puesto de jugos frescos que estaba justo al lado. «¿Quieres un jugo? Yo te invito», dijo con una sonrisa amplia, casi desinteresada por el hecho de que Alejandro seguramente podía pagar por todos los jugos del mundo. Alejandro, tocado por la sencillez y la confianza del niño, asintió y siguió sus pasos. El pequeño puesto de jugos estaba rodeado de gente, y el ambiente era completamente diferente al de los lugares que Alejandro estaba acostumbrado. No había lujos, solo una señora mayor que servía jugos de frutas frescas mientras conversaba con los vecinos. El aire era cálido y la mezcla de aromas de las frutas tropicales llenaba el espacio. Diego pidió 2 jugos de naranja, y mientras esperaban, comenzó a hablar con naturalidad. «Mi mamá me dijo que no hay que tener miedo de preguntar, que si tienes algo, compártelo». Alejandro lo miró sorprendido. La sabiduría en sus palabras le parecía inesperada. «Es raro, ¿no?», comentó Alejandro, intentando entender la lógica del niño. «No», respondió Diego, como si la respuesta fuera obvia. «La gente da lo que tiene. Si tienes dinero, lo das. Si tienes un buen consejo, lo das también. Si tienes un jugo, pues también». El jugo de naranja llegó, y Diego le ofreció el vaso a Alejandro. «Tómalo», dijo, su tono despreocupado, pero su mirada llena de algo más profundo, algo que Alejandro no podía identificar. Tomó el vaso, y al dar el primer sorbo, Alejandro se sintió como si algo dentro de él cambiara. El jugo no solo era refrescante, sino que en su simplicidad parecía ofrecerle una conexión que nunca había tenido con nada en su vida. Miró a Diego con nuevos ojos, como si viera por primera vez la vida de una manera diferente. Diego, al ver el cambio en su rostro, sonrió aún más, como si estuviera consciente de que estaba logrando algo importante con su actitud tan simple. «¿Sabes? Yo me paso el día corriendo, limpiando zapatos, vendiendo chicles. Mi mamá dice que hay que buscar lo que uno necesita, pero nunca sé si voy a encontrar lo que busco, y a veces la gente me ve raro», confesó Diego, bajando la voz por un momento como si compartiera un secreto. Alejandro lo escuchaba con atención, sintiendo una extraña empatía por el niño. El peso de su vida, con todas las expectativas de su familia y el dolor de no ser comprendido, parecía no tener sentido en comparación con la sinceridad de Diego. Aquí, en esta esquina de la ciudad, todo era más claro. Yo también me siento raro», admitió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por lo que acababa de decir. «Siempre estoy en medio de algo, pero nunca sé realmente qué. Siempre se espera algo de mí y yo no sé si quiero seguir ese camino». Diego lo miró fijamente y por un momento parecía que entendía completamente lo que Alejandro quería decir. «No te preocupes, cada quien tiene su camino. Solo no olvides mirar a tu alrededor. A veces lo que uno busca está justo frente a uno, pero no lo ve». Alejandro sonrió débilmente, tocado por las palabras de Diego. Por un momento, pensó que tal vez ese niño, con su vida llena de dificultades, entendía más sobre la vida que él mismo. Y mientras ambos continuaban bebiendo su jugo, Alejandro no pudo evitar pensar que este encuentro cambiaría su vida para siempre. La tarde había comenzado a caer cuando Alejandro y Diego se separaron en la esquina del Zócalo. Diego, con su energía desbordante, lo despidió con una sonrisa amplia. Aunque Alejandro aún no entendía del todo qué había sucedido en ese encuentro, sentía que algo había cambiado dentro de él. Algo simple, pero profundo. Mientras caminaba de regreso hacia su hotel, el bullicio de la ciudad parecía menos abrumador.
Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que las paredes lo apresaran. Esa noche, en su habitación del hotel, Alejandro no podía dejar de pensar en las palabras de Diego. No olvides mirar a tu alrededor. Algo en esa frase le había tocado el corazón. En medio de la lujosa habitación, rodeado de muebles de diseño y con la vista a la playa, Alejandro sentía que la vida le había dado un pequeño respiro. Quería más de ese mundo del que Diego le había hablado, el mundo de las calles, de las personas reales, sin filtros ni expectativas. Decidió que esa noche intentaría algo diferente. Recordó una vieja receta que su madre le había contado alguna vez, un remedio popular para mejorar la audición. De niño, había probado muchos remedios y tratamientos para su dificultad auditiva, pero ninguno había dado resultados definitivos. Sin embargo, la idea de buscar algo natural, algo que no estuviera vinculado a los médicos y sus diagnósticos fríos, le dio curiosidad. Buscó en su teléfono una receta sencilla. Agua con hierbas era lo que indicaban varios foros. Se trataba de calentar agua con unas hierbas comunes que se conseguían fácilmente en mercados locales. Alejandro, sintiendo un impulso que no podía controlar, decidió salir del hotel en busca de los ingredientes. Aunque le resultaba extraño que un remedio tan simple pudiera tener algún efecto real, la idea de experimentar algo que lo conectara más con lo natural lo emocionaba. Bajo la luz de la luna y con el suave murmullo del mar al fondo, caminó por las calles cercanas. El aire nocturno era cálido y las luces de los faroles iluminaban suavemente las calles del centro. En un pequeño mercado encontró las hierbas necesarias. El vendedor, un hombre de edad avanzada con un sombrero de palma, lo miró de manera curiosa cuando Alejandro pidió las hierbas. ¿Está seguro de que las quiere?, preguntó el hombre con una mirada que parecía entender más que solo el interés de Alejandro por las plantas. Sí, respondió Alejandro, sintiendo la necesidad de darle una razón válida, aunque no la tuviera. Quiero probar algo diferente. El hombre asintió lentamente, como si supiera exactamente lo que Alejandro necesitaba. Le entregó las hierbas y una pequeña botella de agua. Alejandro lo agradeció y regresó al hotel con la sensación de haber hecho algo realmente diferente. Al llegar a su habitación, preparó el remedio siguiendo las instrucciones que había encontrado en su teléfono. Colocó las hierbas en el agua caliente y esperó a que se infusionara. Mientras lo hacía, recordó a Diego y su actitud despreocupada. ¿Qué tendría Diego que él no? Alejandro había vivido toda su vida dentro de una burbuja de privilegios, pero ahora sentía que algo más profundo lo llamaba. El agua empezó a tomar un color ligeramente dorado, y Alejandro, con cierta esperanza, dejó que el vapor se levantara hacia su rostro. Decidió que lo intentaría, que por una vez no se aferraría a los métodos tradicionales. Antes de aplicarse el agua en los oídos, pensó en su madre, Teresa. Ella siempre había sido la única que realmente entendía lo que él sentía. A menudo le decía que no importaba lo que pensaran los demás, que la fuerza interior era lo que más importaba. Sin embargo, su padre nunca había comprendido eso. Esteban solo veía resultados, números y éxito. No veía la lucha interna de Alejandro. Decidido, Alejandro se recostó en la cama aplicando con cuidado el agua en sus oídos. Sintió una ligera sensación de frescor, pero nada más. Estaba a punto de rendirse cuando, de repente, algo cambió. En el silencio de la habitación, escuchó claramente un sonido lejano, un murmullo bajo como si el aire mismo estuviera cantando. Alejandro abrió los ojos, confundido. El sonido se fue acercando, y con cada segundo la claridad en sus oídos parecía aumentar. Cerró los ojos nuevamente, intentando concentrarse. El sonido se hacía más nítido, más preciso. Era como si estuviera escuchando cada detalle por primera vez. La sensación era extraña, casi mágica. Por un momento, pensó que algo de ese milagro de la vida, de ese mundo que Diego había mencionado, realmente estaba ocurriendo. El sonido, aunque suave, se fue convirtiendo en una melodía que nunca antes había podido captar. Su respiración se aceleró por la emoción. Estaba escuchando.
no de una forma perfecta, pero sí de manera más clara que nunca. Con una sonrisa, Alejandro se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo que ni los médicos ni su padre podían darle, una conexión más profunda con la vida misma. En ese momento, supo que nada sería igual. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con una sensación extraña, como si el mundo hubiera cambiado a su alrededor. Los sonidos que antes le parecían distorsionados o apagados, ahora parecían claros y cercanos. Aún con la calidez de la luz entrando por la ventana, sentía que algo había despertado dentro de él, algo que no podía describir con palabras. El sol brillaba a través de las persianas, y el sonido del tráfico distante era más nítido que nunca. Podía escuchar el canto de los pájaros en el jardín de la mansión, un sonido tan suave que nunca antes había percibido con esa claridad. Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, observando la ciudad a lo lejos. En ese instante, se dio cuenta de que lo que había experimentado la noche anterior no era solo un momento pasajero. Algo había cambiado en él y estaba listo para descubrir qué. A lo largo del día, Alejandro comenzó a notar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El murmullo de la conversación en la cocina, las risas de los empleados mientras preparaban el desayuno, el tintinear de los cubiertos al caer sobre el plato. Todo eso parecía cobrar una nueva vida. En cada rincón de la mansión encontraba una nueva capa de sonidos que antes no podía escuchar. Cada momento, por más insignificante que fuera, se convirtió en un regalo. Cuando su madre entró en la habitación esa mañana, Alejandro la observó de una manera diferente. Siempre había sido una mujer amable y cariñosa, pero ahora, con su voz llena de dulzura, la escuchaba de una forma que antes nunca había experimentado. Teresa sonrió al verlo tan tranquilo. «Buenos días, hijo», dijo con una sonrisa cálida. «Hoy te ves diferente, ¿te sientes bien?» Alejandro la miró a los ojos y asintió, como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. «Sí, mamá, me siento diferente, como si pudiera escuchar el mundo de otra manera». Teresa lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura, pero no dijo nada más. Sabía que su hijo había vivido muchas luchas internas, y aunque nunca lo decía abiertamente, siempre lo apoyaba en su lucha silenciosa. Durante el desayuno, Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez, se sentía conectado con su entorno. La conversación entre su madre y el personal de la casa no le parecía un ruido molesto, sino una parte natural del día. Los sonidos, aunque mundanos, le ofrecían una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Sentía como si todo lo que estaba a su alrededor tuviera un propósito que él nunca había comprendido hasta ahora. Después de desayunar, Alejandro decidió salir al jardín para disfrutar del aire fresco. Caminó entre las flores cuidadosamente plantadas y las plantas ornamentales, escuchando el sonido del viento moviendo las hojas y el agua cayendo suavemente desde una fuente cercana. Era un sonido simple, pero hermoso. Mientras caminaba, notó cómo los niños del barrio cercano jugaban en la calle riendo a carcajadas. Por un momento, recordó a Diego. La vida de ese niño, tan diferente a la suya, parecía estar llena de momentos de alegría simple. Diego no necesitaba mucho más que la compañía de otros niños y una pelota para ser feliz. Alejandro lo observó desde lejos, preguntándose cómo habría sido su vida si hubiera crecido en un entorno como el de Diego, sin el peso de las expectativas de su familia ni la presión de cumplir con estándares ajenos. En ese instante, comprendió algo fundamental. La vida cotidiana, con sus sonidos, sus pequeños momentos de conexión, era el verdadero regalo. Lo que había considerado ruido durante tanto tiempo ahora le parecía música, una melodía que tocaba las fibras más profundas de su ser. Cada risa, cada paso, cada conversación en la casa era parte de la sinfonía que formaba su vida. Decidió que, a partir de ese momento, no dejaría pasar más momentos sin escucharlos realmente. Quería vivir plenamente,
sin preocuparse por lo que los demás esperaban de él, solo conectando con lo que le rodeaba. Cuando Teresa salió al jardín para llamarlo al almuerzo, lo encontró en el mismo lugar, con una sonrisa tranquila en el rostro. «¿Te encuentras bien, hijo?», preguntó preocupada al verlo tan pensativo. «Sí, mamá. Creo que finalmente estoy entendiendo lo que siempre has querido decirme». Alejandro la miró a los ojos con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Teresa sonrió, reconociendo en su hijo la paz que tanto había deseado para él. Alejandro, con una sensación de gratitud por cada detalle que le ofrecía la vida, supo que había comenzado a vivir de una manera completamente nueva. Y aunque sabía que aún quedaban desafíos por delante, se sentía listo para enfrentarlos con una nueva perspectiva. A pesar de la calma que Alejandro había experimentado durante los últimos días, algo dentro de él le decía que el momento de enfrentarse a la realidad de su familia había llegado. Después de su encuentro con Diego y el despertar de su percepción del mundo, las expectativas de su padre y las demandas de su vida anterior parecían más pesadas que nunca. El contraste entre lo que había comenzado a descubrir fuera de su burbuja y lo que le aguardaba en la mansión era abismal. Esa tarde, al regresar de un paseo por el parque, encontró a su madre en la sala, de pie junto a la ventana, observando el jardín con una expresión pensativa. La luz cálida de la tarde reflejaba suavemente en su rostro y Alejandro sintió una conexión con ella, como si fuera la única que realmente entendía lo que estaba pasando por su mente. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?», dijo Alejandro acercándose con paso firme, aunque su corazón latía más rápido que de costumbre. Teresa se volvió con una sonrisa tranquila, pero al ver la seriedad en el rostro de su hijo, esa sonrisa se desvaneció un poco. Sabía que algo había cambiado en él, pero no estaba segura de qué. «Claro, hijo, ¿qué pasa?». Alejandro se sentó frente a ella, respirando hondo antes de hablar. Lo que había decidido decirle no era fácil. «Mamá, he estado pensando en muchas cosas, cosas que nunca me atreví a decir antes». Alejandro la miró fijamente, buscando las palabras adecuadas. «Quiero hacer algo diferente con mi vida. No quiero seguir solo lo que papá espera de mí. No quiero ser el heredero de su imperio solo porque eso es lo que se espera de mí». Teresa lo miró en silencio, procesando sus palabras. Alejandro pudo ver la preocupación en sus ojos, pero también una chispa de comprensión, como si, por fin, estuviera escuchando a su hijo de verdad. «Hijo, entiendo lo que dices». Su voz era suave, llena de cariño. «Pero sabes que tu padre es diferente. Él tiene sueños para ti. Y aunque no lo diga, creo que también quiere lo mejor para ti». Alejandro no pudo evitar sonreír levemente. Sabía que su madre había hecho todo lo posible por mantener la armonía en la familia, pero no podía negar la presión que siempre había sentido por parte de su padre. «Lo sé, mamá, pero no puedo seguir viviendo solo para cumplir con sus expectativas. He conocido a otras personas, gente que vive de forma distinta y me siento como si hubiera estado encerrado en una burbuja. He estado tan enfocado en lo que se espera de mí que nunca me he preguntado ¿qué quiero yo?». Teresa suspiró, claramente preocupada, pero también tocada por las palabras de su hijo. Sabía que había llegado el momento de dejarlo ser él mismo, de dejarlo explorar su propio camino. «Lo que quieras, hijo, lo que sea que te haga feliz. Pero también tienes que entender que las decisiones que tomes tendrán consecuencias. Tu padre no lo entenderá de inmediato y es posible que te enfrentes a su desaprobación». Alejandro asintió, sabiendo que ese momento llegaría, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. En ese instante, algo dentro de él se liberó. Sentía que había encontrado su propia voz y aunque el camino no fuera fácil, estaba decidido a seguirlo. Esa noche, durante la cena, el ambiente en la mesa estaba tenso. Don Esteban no decía una palabra, pero la mirada fija en Alejandro dejaba claro que estaba esperando algo. Teresa, como siempre, intentaba suavizar el ambiente con conversaciones triviales,
pero Alejandro sabía que ese no era el momento para eludir lo que tenía que decir. Después de unos minutos de silencio incómodo, Alejandro decidió hablar. «Papá, quiero hablar contigo». Su voz sonaba firme, pero también cargada de nerviosismo. Don Esteban levantó la vista lentamente de su plato, observando a su hijo con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿De qué se trata ahora?», preguntó sin apartar la mirada. Alejandro respiró hondo y dejó que las palabras salieran. «No quiero seguir tus pasos. No quiero ser el sucesor de tu empresa, si eso significa vivir una vida que no es la mía. Quiero hacer algo diferente, algo que me haga sentir que realmente estoy viviendo». Don Esteban lo miró fijamente, sus ojos fríos y calculadores, como si estuviera evaluando una amenaza. La tensión en el aire era palpable y Alejandro podía sentir cómo su padre absorbía sus palabras, procesándolas, pero también rechazándolas. «¿Qué estás diciendo, Alejandro?», dijo, su voz baja pero cargada de enojo. «¿Acaso no entiendes lo que significa ser un Fernández? Esto no es un juego, hijo, esto es serio». El corazón de Alejandro latía fuerte, pero no retrocedió. «Lo entiendo, papá. Pero no quiero vivir mi vida de acuerdo a lo que tú has planeado para mí. No quiero ser solo una sombra de tu éxito. Quiero ser yo mismo». Por primera vez, don Esteban se levantó de la mesa con un gesto de frustración. «Entonces, haz lo que quieras, pero no cuentes con mi apoyo». Con esas palabras, se levantó y salió de la habitación, dejando a Alejandro con un sentimiento de liberación y al mismo tiempo de incertidumbre. Los días posteriores a la conversación con su padre fueron como una tormenta interna para Alejandro. Aunque había sentido una liberación momentánea al hablar con él, las palabras de don Esteban se quedaron grabadas en su mente. «No cuentes con mi apoyo». La frase resonaba en su cabeza como un eco, un recordatorio constante de la desaprobación que había desatado. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si realmente estaba listo para enfrentar lo que vendría. En la casa, la atmósfera había cambiado. La tensión entre él y su padre se había convertido en un muro invisible, que crecía con cada silencio compartido. Don Esteban evitaba mirarlo, y Teresa, aunque comprensiva, no podía evitar preocuparse por la confrontación que su hijo había iniciado. Aunque ella sabía que Alejandro necesitaba encontrar su propio camino, también sabía que los costos de esa decisión serían altos. Una mañana, cuando Alejandro salió a caminar por el jardín, se encontró con uno de los empleados de la casa, Eduardo, quien había trabajado para su familia durante años. El hombre lo miró con cierta reserva, como si estuviera dudando si debía hablarle o no. Alejandro lo saludó con una sonrisa, pero Eduardo no respondió de la misma forma. En lugar de eso, lo observó fijamente y dijo: «El señor Esteban no está contento con lo que hiciste, joven. No sé si te das cuenta de lo que esto significa». Alejandro se detuvo en seco. La expresión de Eduardo era seria, cargada de una preocupación silenciosa que no había visto antes. Sabía que la noticia de su conversación con su padre probablemente se había extendido por la casa, pero escucharla directamente de alguien que trabajaba para su familia le hizo sentir el peso de la situación. «Lo sé, Eduardo, pero no puedo seguir viviendo como si no fuera yo mismo», respondió Alejandro, con la voz firme, aunque una pequeña duda lo recorría por dentro. Eduardo asintió lentamente, pero no parecía completamente convencido. En lugar de apoyarlo, parecía más preocupado por las consecuencias. Alejandro sabía que Eduardo no era el único que pensaba así. Toda la gente alrededor de él, desde sus empleados hasta sus amigos, parecían tener el mismo miedo, que su rebeldía contra su padre trajera consecuencias que no podría manejar. Ese mismo día, en la comida, Alejandro intentó mantener una conversación ligera con su madre, pero sabía que algo estaba cambiando. Teresa lo miraba con una mezcla de tristeza y comprensión, pero no dejaba de inquietarse por el futuro de su hijo. A pesar de que lo amaba y lo apoyaba, también temía por lo que podría enfrentar en el camino que había elegido. «Hijo, tu padre», comenzó Teresa, pero no terminó la frase.
Alejandro la miró esperando, pero sabía lo que iba a decir. «Lo sé, mamá, pero ya no puedo seguir haciendo lo que él quiere, ni vivir con ese peso sobre mis hombros. No quiero ser solo una extensión de lo que él ha construido. Quiero ser algo más que eso». Teresa suspiró, mirándolo con una mezcla de preocupación y cariño. Sabía que Alejandro había llegado a un punto de no retorno, pero también temía las repercusiones de sus decisiones. A la mañana siguiente, Alejandro fue llamado a la oficina de su padre. El rostro de don Esteban estaba serio, casi impasible, cuando lo invitó a sentarse frente a él. Alejandro sintió una ola de nervios, pero se mantuvo firme. Sabía que este momento era inevitable. «¿Te has dado cuenta de lo que has hecho, Alejandro?», dijo don Esteban con voz fría. «Has roto con todo lo que hemos construido. No solo estás defraudándome a mí, sino a toda la familia». Alejandro intentó hablar, pero su padre lo interrumpió. «No entiendo, hijo. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Vas a abandonar todo por algo tan insignificante como lo que te ocurre en la cabeza? ¿A qué vienes ahora con estas ideas tan ajenas a lo que nuestra familia representa?». Las palabras de su padre lo golpearon, pero Alejandro se mantuvo firme. Sabía que este era el precio que tendría que pagar por seguir su propio camino. «Lo que quiero hacer es vivir mi vida, papá. No quiero ser una sombra del pasado. Quiero hacer algo que tenga sentido para mí, aunque no lo entiendas». Don Esteban lo miró fijamente, sus ojos fríos llenos de incredulidad. «Entonces haz lo que quieras, pero no esperes mi ayuda. Estás solo en esto, Alejandro». Esas palabras fueron como un golpe. Alejandro sintió una mezcla de ira y tristeza, pero también una extraña sensación de liberación. Ahora al fin estaba solo en su lucha, pero al menos sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, las dudas seguían rondando en su mente. ¿Sería capaz de soportar el rechazo de su padre? ¿Podría encontrar su propio camino sin la ayuda de la familia que lo había rodeado toda su vida? A pesar de la incertidumbre, Alejandro se levantó de la silla con determinación. Estaba listo para enfrentar los obstáculos, por difíciles que fueran. Y mientras caminaba hacia la puerta, sentía que, aunque el futuro era incierto, por fin había tomado el control de su vida. El aire de la ciudad se sentía más denso esa tarde. Alejandro, aún con la cabeza llena de palabras duras y gestos fríos de su padre, caminaba hacia el centro. Sentía el peso de su decisión. Había confrontado a su padre. Le había dejado claro su deseo de vivir su propia vida, pero eso no lo había preparado para lo que venía después. El rechazo, aunque esperado, lo había golpeado más fuerte de lo que pensaba. Lo primero que hizo fue ir a la calle, a la vida que le parecía más genuina. Se dirigió a Tepito, un barrio que nunca había explorado en profundidad, pero que le había llamado la atención en sus paseos solitarios por la ciudad. Era un lugar vibrante, lleno de energía cruda, donde el bullicio de la vida cotidiana se sentía en el aire. A pesar de que muchas veces escuchaba comentarios despectivos sobre ese barrio, Alejandro quería verlo con sus propios ojos. Quería sentir la autenticidad de esa parte de la ciudad, tan distante del mundo dorado en el que había crecido. Mientras caminaba por las calles llenas de mercados improvisados, tiendas de ropa y comida callejera, se dio cuenta de lo difícil que era para él estar allí. Cada paso, cada mirada de los vendedores, le recordaba lo ajeno que era a este mundo. A pesar de su coraje, sentía que su mundo de riqueza lo había hecho débil frente a la dureza de la vida de los demás. De repente, un grupo de chicos lo rodeó. Algunos de ellos vendían chicles, otros limpiaban parabrisas y algunos simplemente caminaban sin rumbo fijo, como si nada los atara. Alejandro no los conocía, pero los había visto tantas veces en los márgenes de su vida como sombras en las que no solía fijarse. Esta vez, sin embargo, los miró con ojos diferentes, como si estuviera buscando algo en ellos. «¿Qué miras, güero?», dijo uno de los chicos que no parecía tener más de 16 años. Su mirada era desafiante, pero había algo en su tono que no era hostil, sino curioso. Alejandro se sintió atrapado por un momento, pero no retrocedió. Su corazón latía rápido, pero se obligó a mantener la calma.
Sabía que este era el tipo de prueba que le permitiría demostrar que estaba listo para su nueva vida, para ser alguien diferente, sin el peso de la arrogancia que había aprendido de su padre. Nada. Solo quiero saber cómo es vivir aquí, respondió Alejandro con una mirada más firme de lo que sentía en su interior. El chico lo observó, sopesando sus palabras, y luego sonrió. Pues si quieres saber, tienes que vivirlo. No es tan fácil como crees, pero te la vas a tener que rifar, dijo dándole un golpe amistoso en el hombro. Alejandro, sin pensarlo demasiado, decidió seguir a ese grupo de chicos. Durante las siguientes horas, recorrió Tepito con ellos. Lo llevaron a uno de los callejones donde vendían desde ropa usada hasta cosas más extravagantes. Todo el tiempo, él intentaba mezclarse, no sobresalir. Se dio cuenta de que no solo se trataba de un mundo físico diferente, sino de una mentalidad distinta. La gente aquí no se detenía a pensar si algo era justo o no, simplemente se adaptaban, se reinventaban. Alejandro escuchó historias de vidas rotas, de luchas constantes por sobrevivir, y sin embargo, había algo en sus voces que no era desesperanza, era resistencia. Poco después, uno de los chicos le propuso una prueba en uno de los barrios más peligrosos de la zona. Le dijeron que, para ser aceptado en su grupo, debía seguirlos a través de una calle conocida por las bandas locales. Era una prueba de valentía, demostrar que realmente entendía lo que era vivir en ese mundo. Alejandro sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero aceptó. Sabía que ese era el reto que debía enfrentar si quería demostrar que ya no era solo un niño perdido en un mundo de lujos, sino alguien capaz de enfrentarse a la realidad, aunque le costara todo. Caminó con ellos, sintiendo la presión del entorno, la tensión que emanaba de las calles. Cada paso lo acercaba más a su objetivo, pero también lo alejaba del mundo que conocía. Las miradas que cruzaba, las palabras susurradas a sus espaldas, todo lo hizo sentir como un intruso, como alguien que no pertenecía allí. Sin embargo, por dentro, se dio cuenta de algo que le dio fuerza. Había llegado hasta allí por su propia voluntad. En un momento, uno de los chicos se detuvo y miró a Alejandro. ¿Estás listo?, preguntó, su tono ahora más serio. Alejandro lo miró a los ojos, sintiendo el peso de la decisión en su pecho, y asintió. Sí, estoy listo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que realmente estaba tomando las riendas de su vida. Aunque el miedo seguía presente, también había algo más fuerte. Una determinación inquebrantable de ser él mismo, sin importar las consecuencias. Después de haber cruzado las calles más peligrosas de Tepito, Alejandro se sintió como si el mundo entero se hubiera vuelto más claro y al mismo tiempo más oscuro. La prueba que había aceptado no solo le había mostrado el valor de lo que significaba la vida en ese barrio, sino también lo frágil que era su posición dentro del mundo que había conocido toda su vida. El miedo aún latía en su pecho, pero algo más fuerte que el temor le empujaba a seguir adelante, la certeza de que no podía regresar atrás. Se encontró con los chicos en un parque improvisado, lleno de polvo y grafitis, donde el sonido de la vida cotidiana nunca se detenía. Los niños jugaban al fútbol, algunos jóvenes se reían mientras vendían cosas en el mercado cercano, y el aire estaba impregnado con el olor de tacos al pastor y antojitos de la calle. Alejandro miraba todo con una mezcla de fascinación y respeto. Estos chicos, que lo habían retado, le ofrecían una lección que nunca habría aprendido en su burbuja de Polanco. Había algo en su resistencia, en la forma en que sobrevivían con lo que tenían, que lo hacía sentirse como un extraño en su propio mundo. ¿Ya te diste cuenta, güero?, dijo uno de los chicos, un joven de cabello corto y mirada dura, con un cigarro encendido entre los dedos. Su tono era serio, pero no agresivo. Aquí no hay lujo ni glamour, solo hay gente que tiene que luchar por todo. ¿Qué vas a hacer tú con lo que has aprendido? Alejandro no respondió de inmediato. Su mente giraba, buscando las palabras que pudieran reflejar lo que sentía en ese momento. Sabía que había visto algo en estos chicos que nunca habría imaginado,
una fuerza interior, una conexión con la vida que él nunca había conocido. No se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir de manera auténtica, sin importar los juicios ajenos. Yo también quiero luchar, dijo finalmente, su voz más firme de lo que pensaba que sería. Quiero luchar por lo que quiero, por lo que soy. No quiero seguir siendo solo el hijo de mi padre. Quiero ser Alejandro, con todo lo que eso significa. El chico lo miró por un momento, como si estuviera evaluando su sinceridad. Finalmente asintió, aprobando su respuesta con un gesto de la cabeza. Entonces, ya estás en el camino correcto. Esto no es fácil, pero si realmente quieres cambiar tu destino, tienes que hacerte responsable de tus decisiones. Nadie más lo hará por ti. Esa frase quedó grabada en la mente de Alejandro. Nadie lo haría por él. Ese fue el momento en que comprendió completamente lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Ya no podía seguir dependiendo de la sombra de su apellido, de lo que su padre quería para él. La vida, con todas sus dificultades, con sus grietas y desafíos, era suya para tomarla, aunque no fuera fácil. A lo largo de los siguientes días, Alejandro comenzó a construir su propia visión del futuro. Se alejó un poco más de la mansión familiar, de los lujos vacíos que lo habían rodeado siempre. Pasaba más tiempo en las calles, conociendo a personas como Diego, que le ofrecían perspectivas completamente nuevas. Conversaba con los vendedores ambulantes, los niños que limpiaban parabrisas, las personas que, a pesar de las dificultades, seguían adelante con una sonrisa. Aprendió que lo que importaba no era la apariencia, sino la conexión auténtica con los demás. Mientras tanto, en la mansión, la tensión con su padre seguía en aumento. Esteban lo miraba con desaprobación cada vez que se cruzaban. El amor que Alejandro había buscado durante años parecía desvanecerse con cada palabra fría que su padre le dirigía. Sin embargo, Alejandro no sentía miedo. Había aceptado que el amor de su padre ya no era algo que pudiera controlar. Lo único que sí podía controlar era su propio camino. Una tarde, después de haber pasado varias horas en el mercado, Alejandro regresó a la mansión con una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Entró por la puerta principal y se encontró con su padre en el salón. Esteban, que estaba revisando algunos documentos, lo miró con desdén. ¿Vas a seguir con estas tonterías, Alejandro?, preguntó, sin levantar la vista de los papeles. Estás perdiendo tu tiempo. Lo que tú necesitas es aprender a ser un hombre de negocios, no andar perdiendo el tiempo con gente sin futuro. Alejandro no se inmutó. Sabía que esas palabras solo confirmaban lo que ya sabía. Para su padre nunca sería suficiente. Pero eso ya no le importaba. Lo que quiero es ser dueño de mi propia vida, papá, dijo con la voz firme, pero sin ira. Era una declaración, no una confrontación. Don Esteban levantó la mirada, y por primera vez Alejandro vio una sombra de duda en sus ojos. Sin embargo, su padre no respondió. No había nada más que decir. Alejandro había tomado su decisión, y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez sentía que estaba listo para enfrentarlo. El silencio en la mansión era denso, casi insoportable. Alejandro se encontraba en su habitación, mirando por la ventana. El sol ya se estaba ocultando, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados, como si la propia naturaleza estuviera reflejando el conflicto interno que él mismo estaba viviendo. A pesar de la calma de la tarde, dentro de él todo se movía rápidamente. El rechazo de su padre seguía latiendo en su pecho, pero algo más profundo lo empujaba a tomar una decisión definitiva. El día anterior, después de su última conversación con Esteban, había quedado claro para Alejandro que nada volvería a ser como antes. No podía seguir viviendo una vida que no era suya, solo para complacer a su padre. No podía seguir siendo parte de un mundo que lo mantenía prisionero en una idea de éxito que no le pertenecía. Por fin, entendió lo que siempre le habían dicho. La verdadera libertad está en hacer lo que uno elige, aunque eso signifique dejar todo atrás.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, Alejandro decidió enfrentar a su padre. No iba a ser fácil, pero sabía que no podía posponer más esta confrontación. Quería ser honesto consigo mismo, con su corazón, y dejar claro que había llegado el momento de tomar un camino diferente. Tomó una respiración profunda, se vistió y bajó al salón principal. Cuando entró encontró a Esteban sentado en la mesa, con papeles esparcidos por todo el escritorio. El hombre no levantó la vista de su trabajo, como si esperara que su hijo diera un paso más hacia su destino. Alejandro se detuvo frente a él, en silencio, con la mirada firme, pero también cargada de incertidumbre. «Papá, tenemos que hablar», dijo Alejandro con la voz controlada pero clara. Don Esteban finalmente levantó la mirada. No había sorpresas en su rostro, solo una expresión de cansancio, como si estuviera anticipando lo que venía. «¿De qué se trata esta vez, Alejandro? ¿Aún sigues con estas tonterías?», dijo, levantando una ceja, como si estuviera incomodado, pero no molesto. Alejandro no se dejó intimidar por su tono. Sabía que ya no tenía nada que perder. Este era el último paso que debía dar para ser él mismo, sin las cadenas de las expectativas de su padre. «Papá, ya no puedo seguir aquí. Ya no puedo seguir siendo lo que esperas que sea. Lo intenté, pero no puedo. He decidido que voy a ir por mi propio camino». Esteban se quedó en silencio, observando a su hijo como si estuviera esperando más, algo que justificara las palabras de Alejandro. Pero no lo había. Esta vez, Alejandro no estaba buscando su aprobación. «¿Qué significa eso?», preguntó Esteban, con un tono bajo, pero cargado de desdén. «¿Qué vas a hacer? ¿Abandonar tu futuro, tu legado, todo lo que hemos construido? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer esto?». Alejandro sintió que el peso de todo lo que había vivido se desmoronaba frente a él. La verdad, aunque dolorosa, lo liberaba. No podía seguir siendo el hijo obediente que su padre esperaba. No podía ser alguien que construía su vida con piezas ajenas a su ser. Necesitaba ser libre. Por fin. «Papá, todo lo que has construido está bien para ti, pero no para mí. No quiero vivir en tu sombra, no quiero hacer lo que no me llena. Quiero vivir mi vida, seguir mis sueños, y aunque sé que no lo entiendes, sé que esto es lo correcto para mí». Don Esteban lo miró fijamente, como si intentara comprender lo que acababa de decir. Pero el dolor y el enojo eran visibles en sus ojos. No podía concebir que su propio hijo lo rechazara de esa manera. «Así que esto es lo que quieres». Esteban se levantó de su silla, dando un paso hacia Alejandro, su mirada furiosa. «¿Vas a abandonar todo lo que hemos construido? No vas a hacerme eso, Alejandro. No te lo voy a permitir». Alejandro sintió cómo la tensión se acumulaba en el aire, pero no retrocedió. Sabía que esta conversación era necesaria, aunque dolorosa. Estaba dispuesto a asumir las consecuencias. «Ya no me importa lo que pienses, papá. He tomado mi decisión. No quiero seguir este camino. Quiero ser alguien por mí mismo, y aunque me rechaces, voy a seguir adelante». Esteban, furioso, lo miró con odio en sus ojos. Durante un largo momento, permanecieron ahí uno frente al otro sin palabras. Finalmente Esteban dio un paso atrás como si se diera por vencido. «Entonces vete. No me necesitas ni a mí, ni a lo que te hemos dado. Haz lo que quieras, pero no esperes que te apoye», dijo con voz áspera. Las palabras cayeron como una losa, y aunque Alejandro sentía que algo se rompía dentro de él, también sentía una sensación de liberación. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que por fin se tomaba su vida en sus manos. Con una última mirada a su padre, Alejandro se dio la vuelta y salió de la habitación. Estaba solo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba donde debía estar. Había tomado su destino en sus propias manos. Las semanas siguientes a la confrontación con su padre fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Al principio, no sabía bien qué hacer con su vida. Se encontraba en un lugar incierto, sin el apoyo de su familia, sin el respaldo de su padre. La mansión que había sido su hogar toda su vida ahora se sentía vacía, ajena,
como un lugar del que debía escapar para encontrar algo más, algo que realmente le diera sentido. Había dejado claro que no quería seguir el camino que su padre había trazado para él, pero eso no significaba que las cosas fueran fáciles. En el fondo, la lucha por encontrar su propio destino se sentía como una constante batalla interna. La frialdad con la que Esteban lo había tratado desde la ruptura le calaba hondo, más que cualquier otra cosa. El silencio entre ellos era más pesado que cualquier palabra de desaprobación. Un día, mientras Alejandro caminaba por la ciudad, observando las calles que lo rodeaban, algo lo detuvo. Un anuncio publicitario de uno de los hoteles de lujo de su padre. Era una de las cadenas más exitosas del país. El logo familiar estaba por todas partes, y Alejandro lo miró como si fuera un símbolo distante, algo que ya no le pertenecía. El contraste era abrumador. Mientras su padre se seguía aferrando a los lujos y a la influencia que su nombre le confería, Alejandro había decidido liberarse de esa carga. Su corazón latía más fuerte, sintiendo que, por fin, estaba tomando el control. Pero al mismo tiempo, se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. ¿Era suficiente huir de ese mundo para encontrar el suyo? La respuesta llegó esa misma tarde. Estaba sentado en un café cerca del Zócalo, rodeado de la vida vibrante de la ciudad. Mientras observaba el ajetreo de las personas, un mensaje en su teléfono lo hizo volverse hacia la pantalla. Era de su madre, Teresa, un mensaje breve pero directo. «Tu padre te llama, dice que es urgente». Alejandro suspiró, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía lo que esto significaba. Esteban no solía contactarlo a menos que hubiera algo importante que discutir, y Alejandro intuía que esta vez no sería una conversación fácil. Decidió que, a pesar de todo, debía enfrentarse a esa situación de una vez por todas. Regresó a la mansión, con los pasos pesados. Cuando entró, vio a su padre en la misma sala donde todo había cambiado. La misma mesa de madera maciza, los mismos cuadros en las paredes, pero ahora parecía como si los recuerdos de la familia estuvieran desmoronándose. Esteban estaba sentado, con los ojos fijos en los papeles frente a él, pero al levantar la mirada, Alejandro vio algo diferente en su rostro. No era solo enojo, sino también agotamiento. «Tienes razón», dijo Esteban sin rodeos, interrumpiendo el silencio tenso. «Yo te fallé. Pensé que te estaba preparando para algo grande, pero ahora veo que todo lo que hice fue forzarte a ser algo que no eres». Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esas palabras. Era la primera vez que su padre admitía algo de responsabilidad en lo que había sucedido entre ellos. Pero, a pesar de la sinceridad de la confesión, no estaba seguro de que eso cambiara algo entre ellos. «Papá, no se trata solo de lo que tú querías para mí, se trata de lo que yo necesito. Necesito encontrar mi propio camino, uno que no dependa de tus expectativas. Necesito ser libre para ser quien soy realmente». Esteban lo miró en silencio por un largo rato, como si estuviera luchando con sus propios sentimientos. Finalmente suspiró, su mirada se suavizó, pero sus palabras seguían llenas de un tono distante. «Yo», comenzó, pero se detuvo. Volvió a mirar los papeles sobre la mesa, como si buscara una forma de continuar. «Yo nunca te entendí, Alejandro. Pensé que lo harías bien. Pensé que serías como yo». «No quiero ser como tú», dijo Alejandro, con una claridad que lo sorprendió incluso a él. Sus palabras, firmes y decididas, reflejaban su libertad recién descubierta. «Quiero ser yo. Y aunque sé que no lo entiendes, esto es lo que necesito». Esteban se levantó lentamente. Sus ojos ya no tenían la dureza de antes, pero sí una sombra de tristeza profunda. Dio un paso hacia Alejandro, como si quisiera decir algo más, pero las palabras no salían. En lugar de eso, simplemente asintió resignado. «Está bien, Alejandro. Haz lo que creas que tienes que hacer. Ya no te detendré». Con esa última frase, la distancia entre ellos se hizo aún más palpable. Esteban no le ofreció apoyo, pero tampoco le puso barreras. Alejandro entendió que,
aunque las puertas de su casa seguían abiertas, las de su corazón se habían cerrado para él. De alguna manera, sabía que esa ruptura, aunque dolorosa, lo liberaba por completo. Por fin estaba solo en su camino, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sentía que era su propio destino el que ahora tenía en sus manos. Los días después de la ruptura con su padre fueron difíciles, pero también liberadores. Alejandro se encontraba solo, finalmente enfrentando la realidad que había intentado evitar durante tanto tiempo. La mansión, aunque lujosa, ahora le parecía vacía, como si le estuviera susurrando que ya no pertenecía allí. El entorno que había conocido toda su vida, lleno de riquezas materiales y expectativas ajenas, le resultaba ajeno e insostenible. Decidió que necesitaba salir de ese espacio y encontrar algo más auténtico, algo que le diera sentido. De nuevo pensó en Diego, el niño de la calle con quien había compartido un jugo de naranja y que, sin saberlo, le había mostrado un camino distinto. Alejandro se dio cuenta de que quería estar en ese mundo, en el de las personas que, a pesar de todo, no perdían su humanidad ni su sonrisa. Así que un día tomó la decisión de mudarse a un lugar más modesto, fuera de la mansión. Vendió algunas de las cosas que ya no le servían. Se deshizo de la ropa cara que nunca había usado y se dirigió a Tepito, el barrio que había recorrido en los días previos. Allí, entre el caos y la vida vibrante de la ciudad, encontró un pequeño departamento que, aunque sencillo, le ofrecía la paz que tanto había anhelado. El primer día en su nuevo hogar fue extraño. Alejandro no estaba acostumbrado a la vida simple, sin los lujos que siempre había dado por sentados. Sin embargo, al caminar por las calles llenas de vendedores, gente conversando en la esquina, niños corriendo entre las casas, algo comenzó a cambiar en él. La ciudad no solo lo desbordaba con su ruido, sino que también lo acogía, lo invitaba a ser parte de ella, a experimentar su verdad. Pronto comenzó a conocer a más personas en el barrio. Se hizo amigo de algunos de los niños que solían limpiar parabrisas en los semáforos y de los vendedores que, día tras día, ponían su mercancía a la venta sin esperar nada más que una sonrisa a cambio. No importaba que no tuvieran mucho. La generosidad en ese barrio era más grande que cualquier riqueza material. Un día, mientras charlaba con una señora mayor que vendía tamales en una esquina, ella le contó sobre su vida, sobre cómo había llegado a ese barrio después de perder a su familia en un accidente. A pesar del dolor, ella nunca dejó de trabajar, de luchar, de cuidar a su comunidad. Sus ojos brillaban mientras le hablaba de los niños que, a pesar de todo, sonreían y jugaban con una esperanza que los adultos a veces perdían. La señora le dijo a Alejandro: «Lo que importa aquí no es lo que tenemos, sino lo que somos y lo que damos. Cuando se pierde todo, lo único que queda es el apoyo de los demás, la fuerza de la comunidad». Alejandro se dio cuenta de algo importante en ese momento. Por primera vez, entendió lo que Diego le había dicho sobre no dejar de mirar a su alrededor, sobre cómo las pequeñas cosas, los gestos cotidianos de apoyo, tenían mucho más valor que cualquier cosa que él hubiera conocido en su vida anterior. La comunidad no solo sobrevivía, sino que florecía en medio de las dificultades. A medida que pasaba más tiempo en el barrio, Alejandro comenzó a involucrarse en proyectos para ayudar a los más pequeños. Ayudó a organizar actividades en la plaza del barrio, en las que los niños pudieran aprender, jugar y encontrar un espacio donde se sintieran valorados. No se trataba de dar dinero ni de imponer cambios, se trataba de ofrecer un espacio seguro para que los demás también pudieran ser ellos mismos, tal como él estaba aprendiendo a hacerlo. Las conversaciones con los vecinos, las risas de los niños en la plaza y las historias compartidas en cada esquina fueron transformando a Alejandro. Empezó a sentirse parte de algo mucho más grande que él, algo que no se medía en términos de poder o dinero, sino en humanidad. La comunidad, con todo su caos y belleza, lo había acogido como uno más. Un día, después de una larga jornada de trabajo en el centro comunitario, Alejandro se sentó en una banca,
frente a su departamento. Miró alrededor, observando la vida que se desarrollaba en las calles. La paz que sentía en ese momento era diferente a la calma que había conocido en la mansión. Aquí no había nada que ocultar, nada que esconder. Solo había personas que, a pesar de sus luchas, se mantenían firmes. Alejandro sonrió. Sabía que este era su lugar. No importaba lo que había dejado atrás, lo que había perdido. Había encontrado algo mucho más valioso, su propio camino, forjado con los demás, en una comunidad que lo había aceptado tal como era. La vida en este barrio, a pesar de su crudeza, le había dado algo que nunca había tenido en el mundo de lujos de su padre. Un propósito real, una razón para seguir adelante. El tiempo pasó rápido, y con cada día que Alejandro pasaba en el barrio, algo dentro de él se transformaba. Lo que antes le parecía ser una lucha por encontrar su identidad, se convirtió en una especie de renacimiento, un proceso en el que por fin se sentía auténtico, como si hubiera dejado caer una máscara que había usado toda su vida. Ya no necesitaba la aprobación de su padre ni de nadie más. El valor que antes le faltaba comenzó a nacer de lo más profundo de su ser. Cada mañana, al despertar, el ruido del barrio, los gritos de los niños, el sonido del mercado cercano, ya no le resultaban molestos. En cambio, todo eso se convertía en una sinfonía que lo conectaba con la vida misma. Cada conversación, cada gesto de solidaridad, cada sonrisa de los niños que se reunían en el centro comunitario, le recordaban lo que realmente importaba, el momento presente, el dar sin esperar nada a cambio, el estar allí, con los demás. Un día, mientras caminaba hacia el centro donde trabajaba con los niños, pasó frente al lugar donde había tenido su primer encuentro con Diego. Allí estaba el mismo niño, ahora un poco mayor, limpiando parabrisas como siempre. Diego lo vio, y al reconocerlo, le sonrió con su típica sonrisa brillante, esa que a veces Alejandro pensaba que era capaz de iluminar toda la ciudad. «¿Cómo estás, güero?», dijo Diego, su tono sincero y lleno de energía. Alejandro sonrió y se acercó a él. «Estoy bien, Diego. Estoy aprendiendo muchas cosas por aquí». Diego lo miró como si entendiera más de lo que Alejandro había dicho. Sabía que lo que Alejandro había aprendido no venía solo de su tiempo en el barrio, sino de una transformación interna. La vida que había llevado, llena de lujos y reglas ajenas a sus deseos, no le había enseñado lo que realmente necesitaba saber para ser feliz. Eso solo lo había aprendido aquí, rodeado de personas que vivían con lo que tenían, pero que, a pesar de todo, compartían lo mejor de sí mismos. «¿Sabes?», continuó Alejandro, «el verdadero milagro no es solo el hecho de que pueda escuchar bien ahora o de que haya dejado todo atrás. El milagro es que, por primera vez, puedo ver lo que realmente importa. Y todo esto lo aprendí gracias a ti y a todos los que viven aquí luchando todos los días». Diego se rió, un poco sorprendido por las palabras de Alejandro. «No me hagas tanto caso, güero. Yo solo vendo chicles y limpio parabrisas. Lo que importa es que sigas aprendiendo. Lo que importa es que ahora sabes lo que realmente eres». Alejandro miró a Diego y en ese momento comprendió algo profundo. Lo que Diego le había mostrado desde el principio no era solo el hecho de vivir una vida sin lujos, sino que había aprendido a ver el mundo con los ojos del corazón. Aprendió a escuchar las historias de los demás, a ser humilde, a ver la belleza incluso en los momentos más difíciles. Lo que había considerado un milagro en su vida ya no era solo el hecho de recuperar la audición, sino el proceso continuo de descubrirse a sí mismo en un mundo lleno de ruido y caos. Esa misma tarde, Alejandro organizó un evento en la plaza del barrio. Había invitado a todos los niños y adultos que conocía, a sus amigos y vecinos para compartir historias, risas y comida. Era una pequeña fiesta comunitaria, una celebración del día a día, del trabajo colectivo, de las pequeñas victorias que solo aquellos que luchan día tras día pueden entender. Cuando la noche llegó, la plaza estaba llena de gente. Las luces de los faroles parpadeaban suavemente
y el aire fresco de la noche se mezclaba con las risas de los niños. Alejandro se sentó en una banca, rodeado por las personas que se habían convertido en su nueva familia, y observó todo lo que lo rodeaba. Se dio cuenta de que ya no necesitaba buscar su lugar en el mundo, porque ya lo había encontrado. No importaba lo que le había pasado en el pasado, ni las cicatrices que aún llevaba. Lo importante era que ahora sabía lo que significaba ser libre, ser uno mismo, sin miedo ni expectativas ajenas. Este es el verdadero milagro, pensó Alejandro, mirando la comunidad a su alrededor, con la certeza de que había encontrado el lugar donde realmente pertenecía. La vida, a pesar de todos los obstáculos, le había enseñado a escuchar, y lo más importante, a escuchar con el corazón.